tercera ola aún sigue siendo muy, perdón, muy preponderante. A ver, esto acá. Ya. Eh, Gracias por el pase. Vamos a hablar sobre la toma y transporte de muestras para detección de SARS-CoV-2. Mi nombre es Ángelo Valentino Laura Chávez. Soy tecnólogo médico en el área de laboratorio clínico y anatomía patológica. Y hoy día vamos a compartir este tema que todo personal de laboratorio tiene que manejar y tiene que tener conocimiento del mismo, ¿no? Sin más preámbulos, sin más dilaciones, comenzamos con el tema. He intentado resumir en 5 puntos de manera didáctica. Vamos a hablar una pequeña introducción, vamos a hablar de unos puntos de bioseguridad y vamos a hablar de preanalítica. Sabemos que la preanalítica es un mundo aparte, es un mundo muy amplio dentro del laboratorio, que también está todo enmarcado, la toma de muestra y el transporte de las mismas, está todo enmarcado dentro de la preanalítica. Hablemos, primero identifiquemos cuál es el agente etiológico, el agente patogénico del cual queremos detectar, cuál queremos tomar la muestra. En 2019, a fines de diciembre, se observa síndromes respiratorios en unas personas en un centro como en Wuhan. Las autoridades chinas sanitarias en ese momento ponen cartas en el asunto. A partir del enero, febrero, ya se tiene la secuencia completa de este nuevo virus, que se dieron cuenta que tenía 70% aproximadamente de similitud genética con el SARS-CoV-1, por lo tanto lo denominaron SARS-CoV-2. Taxonómicamente hablando, estamos hablando de un virus en el orden de los nidovirales, de la familia Coronaviridae, del género Betacoronavirus, del linaje B. Dentro del linaje B tenemos 3 virus de importancia clínica: el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Coronavirus hay varios. Unos te pueden generar resfrío común, otros son de importancia zoonótica que afectan a los animales. De importancia clínica tenemos estos 3, el SARS-CoV-2. Entonces, conozcámoslos más a profundidad, más estructuralmente hablando. Los virus son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no son autosuficientes. Al no tener una autosuficiencia, no podemos decir que son seres vivos. Los virus no son seres vivos. Entonces, son asociaciones supramoleculares. Están compuestos por carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Acá podemos ver un esquema del virus. Está compuesto por una proteína S que es la responsable que le da el nombre de coronavirus, porque parece una corona en una foto. Al momento de hacer las investigaciones por microscopía electrónica, se ve que tiene forma de corona y esta es la responsable que le da la proteína S, la proteína Spike, la espícula, la espiga, que tiene diferentes nomenclaturas. También es el objetivo de las vacunas, ya que dentro de la subunidad S, tiene tres subunidades, la fracción RBD, que es la llave maestra para que entre a nuestro organismo por los receptores ACE2, que están presentes en tejido respiratorio, en tejido endotelial, en tejido del tracto digestivo, en el hígado, etc. Se quiere generar anticuerpos neutralizantes frente a esta fracción. Tenemos el dímero de hemaglutinina esterasa, la proteína M, que sirve para estabilizar la membrana, la capa lipídica. La proteína S en conjunto con el ARN forman lo que es la nucleocápside. La proteína N es la encargada de estabilizar el ARN y de protegerlo. El ARN es de tipo monocatenario en sentido positivo, que tiene toda la información genética del mismo virus. Y la envoltura. Este virus tiene un tamaño aproximado de 100 a 160 nanómetros. Una vez que ya conocimos al virus, taxonómicamente hablando, estructuralmente hablando, vamos a ver que desde el diciembre de 2019 hasta hoy, 19 de junio del 2021, aparecieron muchas variantes. Tenemos variantes en investigación, de preocupación y de interés. Primero se hizo con una nomenclatura con letras y números B117, B1351. Luego la OMS
cambió esta nomenclatura para no estigmatizar a los países de origen. Por ejemplo, hablamos de la variante inglesa, la variante sudafricana, la variante india, la variante brasileña. Para no estigmatizar los países de origen donde surgieron estas nuevas variantes, la OMS cambió la nomenclatura por una más amigable. Estamos hablando de la variante alfa, que es la inglesa, la variante beta, que es la sudafricana, la variante kappa y delta, que son variantes indias, la gamma, la brasileña. Ahora último, ya se identificó en Perú, en Arequipa, la variante delta, que tiene procedencia de la India, que es mucho más contagioso, y todavía se está viendo la magnitud de cuánto está difuminado en nuestro medio, ¿no? Eso todavía está en investigaciones, ya el MINSA, el INS darán los reportes necesarios y pertinentes. Tengo que hacer un paréntesis, que este cuadro no es del doctor Pecho Silva. Les invito a que vayan a su página de Facebook, del Grupo de Neumología Peruana, grupo para que puedan estar actualizados, que sube contenido muy interesante en cuanto a COVID. Este de manera didáctica es un esquema de en qué momento inician los síntomas, la carga viral que hay, en cuánto tiempo te puede dar positividad el PCR, la prueba molecular, y en qué momento aparecen los anticuerpos, ¿no? Como tipo IgG y IgM. Nosotros como laboratorio estamos enmarcados, o la mayoría de veces estamos dentro de este momento. O sea, nuestra charla está dentro de este momento. Si bien es cierto, las personas se hacen las pruebas moleculares o pruebas de antígeno o cualquier tipo de prueba para poder detectar de una manera precoz, en varios escenarios. Uno cuando tiene síntomas, otro simplemente quiere hacerse un descarte de tamizaje, sin síntomas ni tiene nada, o simplemente una organización hace tamizaje de todos sus trabajadores porque pasan un examen ocupacional. Entonces nosotros como personal de laboratorio tenemos que asegurar los requisitos de calidad preanalíticos para obtener un resultado de calidad. Dentro de ellos tenemos lo que es la toma de muestra y el transporte de las mismas. Enmarcado dentro de todo ello, también podemos sintetizar de manera rápida la evolución clínica, la clasificación clínica de lo que da el COVID, o sea, los síntomas, en base a su sintomatología, signos y síntomas. Tenemos una manera sintomática, leve, moderada, severa y crítica, que mayormente está en función a lo que es la saturación de oxígeno. Saltando esta parte, que es de manera de introducción, para saber a qué riesgos nos vamos a enfrentar, cuál es el agente que con el cual vamos a tratar, vamos a esquematizar esto. Imaginemos que María se siente mal, tiene tos seca, tiene malestar general, tiene dolor de garganta, ha perdido el olfato, ya no siente el sabor, todos síntomas compatibles con COVID. Ella llama a su EPS, a de salud, al MINSA, o simplemente se va a un laboratorio a realizarse una prueba molecular. Entonces, el laboratorio va a recibir la solicitud y le van a pasar al área de toma de muestra. O si no, va a ser una toma de muestra a domicilio, como maneje el establecimiento. Acá podemos ver cómo el laboratorista está realizando el procedimiento de manera esquemática. Entonces, acá podemos resaltar un punto, el uso de EPP, el uso de barreras de contención, el uso de barreras de contención primaria. Todos estos términos entran en la narrativa de lo que es la bioseguridad. Entonces ya hablamos de una breve introducción y ahora vamos a conversar lo que es bioseguridad. En simples palabras, la bioseguridad es protegerte y proteger al medio externo, a las otras personas. El MINSA, en su serie de normas técnicas número 18, lo define como conjunto de medidas preventivas reconocidas internacionalmente orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y de su entorno. Complementariamente se incluyen normas contra riesgos producidos por agentes físicos, químicos y mecánicos. En esta definición está implícito los agentes biológicos. Entonces, como toda área tiene pilares y la bioseguridad también tiene sus 3 pilares. Estos 3 pilares sirven para realizar las guías técnicas y las normas de bioseguridad y los manuales de bioseguridad. Tenemos el principio de universalidad, principio de contención y la eliminación de residuos. ¿Qué quiere decirnos el principio de universalidad? El principio de universalidad es tratar a todo paciente y a las muestras referidas de ellos como si contuvieran el agente infeccioso o como potencial infeccioso.
todas las muestras son positivas, todos los pacientes están enfermos. Entonces yo voy a tener los cuidados necesarios para protegerme y proteger a los demás. ¿Cómo me voy a proteger? Mediante medidas de contención. Dentro de este ámbito tenemos contención primaria y contención secundaria. La contención primaria tiene que ver todo lo referido al EPP, al equipo de protección personal, que en este contexto, y nosotros como personal de salud, tenemos que manejar y usarlo correctamente. La contención secundaria tiene más injerencia en lo que es la infraestructura propio del laboratorio, del establecimiento de salud. El flujo de atención ya puede ser un flujo unidireccional que se recomienda, que es lo idóneo en estos casos. Y también sabemos que todo proceso de laboratorio va a generar residuos. Tenemos residuos de tipos especiales, residuos biocontaminados y residuos punzocortantes biocontaminados y residuos comunes. Entonces nosotros dentro del laboratorio tenemos que saber segregar estos tipos de residuos para que la empresa encargada de eliminar esto lo pueda hacer de manera idónea. Entonces, estamos hablando de bioseguridad. Y dentro de bioseguridad tenemos 4 niveles. Desde que apareció el COVID, lo pusieron en nivel 4, luego fue bajando hasta que llegó a nivel de bioseguridad nivel 2, que se usa en laboratorios de bioseguridad nivel 2. Todo personal de laboratorio, para realizar una toma de muestra, ¿cuál es el EPP mínimo para poder realizarla? ¿Cuáles son las medidas de contención primaria mínimas para poder realizar un procedimiento de toma de muestra adecuado? En este contexto, y las normativas vigentes, las normas técnicas vigentes, nos dicen, y la OMS nos dicen, pues, usamos un mandilón obligatorio, tu respirador, tus protectores oculares, tus gafas, tu careta y tus guantes. Acá hay muchas precisiones que hacer. El mandilón tiene que ser antifluidos, el respirador tiene que tener certificación y también una certificación que tiene que tener una filtración mayor a 94-95%. La careta tiene que cubrirte todo el borde de la cara, incluido barbilla. Las gafas que usen tienen que tener adhesión a los ojos para que no haya espacios donde pueden entrar ciertos aerosoles o algunas gotas al momento de la toma. Y los guantes tienen que ser de nitrilo, no se pueden usar guantes de látex si es que se va a hacer una toma de muestra para una prueba molecular. Acá tenemos los pasos para realizar para ponernos el EPP. El título de la charla era Toma de muestra y transporte de las mismas para detección de SARS-CoV-2. Si estamos hablando de detección, estamos hablando de pruebas moleculares en sí, y transporte es las pruebas moleculares. Vamos a ver más adelante ello. Entonces tenemos paso 1, identificas tu EPP. Paso 2, te pones la bata, te pones la mascarilla, el respirador, que también tiene sus mismos pasos, los protectores oculares y luego los guantes. Acá tenemos que hacer unas precisiones en cuanto a los respiradores. En el mercado peruano e internacional hay varios tipos de respiradores con varios tipos de certificación. Tenemos con N95, certificado dado por NIOSH, la FFP2, que se usa más en Europa, y la certificación china, que es la KN95. Todos, y lo recomendado es que cada uno tenga entre un nivel de filtración de 94-95% para arriba. Todos estos respiradores han sido probados con partículas de cloruro de sodio y se han visto los recambios de CO2 y varios tipos de parámetros. Lo que sí no se debe usar en una toma de muestra para prueba molecular o un tipo de hisopado, en este contexto de COVID, es un respirador con válvula de exhalación. ¿Por qué no se debe usar un respirador con válvula de exhalación? Si bien es cierto, estos respiradores tienen una sujeción muy fuerte a la cara, algunas personas se sofocan, entonces quieren una alternativa un poco más relajada, un poco más cómoda. Entonces optan por este tipo de respiradores. Pero estos respiradores no protegen al medio externo. Todo lo que tú estás exhalando, uno puedes contaminar tu muestra o no hay una correcta bioseguridad y no estás protegiendo a tu paciente.
Luego que te pones la mascarilla, tienes que hacer las pruebas necesarias. Tiene que haber las pruebas de cierre positivo y las pruebas de cierre negativo. Tiene que haber una correcta sujeción en la parte de la nariz. No tiene que haber filtración de aire por los bordes. Y para ello tienes que hacer las pruebas de cierre positivo, exhalas bruscamente y si la mascarilla no cambia de posición y no hay filtración de aire por los lados, está bien. O la prueba de cierre negativa, si inhalas profundamente y la mascarilla no hay pérdida de presión, o sea, si la mascarilla se adhiere a tu cara, entonces está bien. Dicho esto, ya hablamos brevemente de lo que es el agente etiológico al que nos vamos a enfrentar. Los puntos básicos de bioseguridad, como los niveles de contención primaria, qué EPP necesario tengo que tener para hacer una correcta toma de muestra. Y partiendo de ello, vamos a hablar de lo que es la preanalítica en detección de SARS-CoV-2. En el proceso laboratorial tenemos tres momentos simplificados: la preanalítica, analítica y posanalítica. La preanalítica abarca desde la recepción del paciente, desde el ingreso del paciente, hasta momentos previos de hacer el proceso del mismo de la muestra. Entonces, se ha evidenciado por estudios que la preanalítica es el momento crucial porque ahí se ocurre el mayor porcentaje de error. La etapa de la analítica es el análisis propio de la muestra. Posanalítica es la validación de los resultados que obtuviste. Entonces, acá vamos a desmenuzar más o menos qué es esta etapa de preanalítica. Vemos que todo esto es el laboratorio, todos los procesos en los que se apoya, todo el flujograma de atención simplificado y el nivel gerencial. Entonces, el usuario va al laboratorio, va al hospital, entra con una solicitud de examen, va al área de recepción, identifican al paciente, lo derivan al área de toma de muestra y luego, si es una muestra para prueba molecular y no tienen los implementos necesarios para biología molecular en ese laboratorio, lo van a referenciar a otro laboratorio, ya sea INS o un laboratorio privado. Pero en esta zona, en esta etapa, es donde hay mayor problemas, mayor error. En el área de recepción, no sé, hubo una equivocación, era la muestra de la persona A y se equivocaron de persona, o confundieron un 6 con un 0, un 4 con un 9, pusieron mal el DNI y se confunden de persona. O en la área de toma de muestra, el paciente no cumple con los requisitos necesarios para la toma de muestra, le realizaron una mala toma de muestra, el personal no está bien capacitado, el personal no conoce la temperatura del almacenamiento, cuánto tiempo puede estar almacenado, cómo se transporta la muestra, cuál es la cadena de frío, etc. Entonces, esta etapa es crucial para que todo tu proceso no tambalee y y tengas al final, cumplas con los requisitos mínimos de calidad para tener un resultado seguro y a tiempo. Entonces, nosotros y la conversación, la presentación se engloba en este punto: toma de muestra y transporte. En esta pequeña fase, es el motivo de la charla. Vamos a ver, entonces, primero la toma de muestra. En toma de muestras respiratorias hay de dos tipos. Puede ser del tracto respiratorio inferior o del tracto respiratorio superior. Si hablamos del tracto respiratorio inferior, estamos hablando de muestras de tipo de esputo, aspirado, endotraqueal, broncoaspirado, lavado bronquioalveolar. Este tipo de muestras, este tipo de procedimientos, se necesitan personal capacitado, se necesita equipamiento, otro tipo de equipamiento, otro tipo de establecimiento, y se realiza en servicios diferentes, por ejemplo en UCI, en unidades críticas. No es un procedimiento rutinario en el área de laboratorio. Lo que sí es rutinario y se ha visto hasta el momento es los hisopados, que son muestras del tracto respiratorio superior, ya sea hisopado orofaringio o hisopado nasofaringio. ¿Y por qué hacemos hisopado orofaringio o nasofaringio? Porque es la mejor muestra. Porque se ha visto que el el SARS-CoV-2 tiene cierto tropismo por el tejido epitelial respiratorio. Y
la manera menos invasiva para llegar a ellos es mediante el hisopado nasofaringio y orofaringio. Actualmente se han estandarizado con hisopados nasales. Por ejemplo, la marca BD ha diseñado un equipo de inmunocromatografía digital que ha estandarizado mediante una prueba de hisopado nasal nada más, y que en 15 minutos te da el resultado. Pero sigue siendo inmunocromatografía, sigue siendo una prueba de tamizaje, una prueba de antígenos. Este es el tema de nuestra charla, nuestra conversación. La toma de muestra en tracto respiratorio superior, específicamente hisopado orofaringio y hisopado nasofaringio. Entonces, María fue al laboratorio, la derivaron al área de toma de muestra. El laboratorista tiene que tener todos sus implementos necesarios. ¿Y qué implementos debe de tener? Lo mínimo es tu medio de transporte viral, tus hisopos y tu baja lengua. Estos hisopos son especiales. Este es de tipo nasofaringio. ¿Por qué? Porque es más delgado y es anatómicamente mucho más amigable. La punta del hisopo es de dacrón, de rayón o de poliéster. Los hisopos orofaringios se caracterizan por tener en la parte distal la parte un poco más grueso y el cuerpo también más grueso. Estos hisopos tienen un corte preestablecido acá, por acá. También es diferente la marca. En cada marca varía. Otros lo pueden tener por aquí. Hablo de los orofaringios, lo pueden tener por acá. O simplemente no lo tienen, pero están hechos de un material que es fácilmente rompible. No se recomienda usar hisopos de algodón o de alginato de calcio. No se recomienda usar hisopos con mangos de madera, porque esto se ha demostrado que al momento de enfrentarlo con una prueba de PCR de biología molecular, pueden existir ciertas proteínas inhibidoras de ciertos procesos en la parte del PCR, ya sea en la amplificación o en la parte de fluorescencia, extinguiendo la fluorescencia. Necesitamos nuestros medios de transporte viral. Actualmente en el mercado existen muchas marcas, te ponen los medios, vienen con hisopos, vienen con todos los dos hisopos o solamente con un hisopo. También se necesita un bajalenguas. En el mercado también hay bajalenguas de madera, perdón, bajalenguas de metal, pero no se recomienda usar bajalenguas de metal porque se necesitan procesos de esterilización, ya sea por calor seco, calor húmedo, etc. Lo que se recomienda es usar bajalenguas de madera, ya que son estériles y descartables por cada paciente. ¿Está? Vamos más adelante. Ya, acá les explico más o menos por qué no se debe usar hisopos de madera. En la parte de la eje Y tenemos los ciclos necesarios para detectar nuestro target, o sea, el tipo E. Y acá ha sido evaluado con otros tipos de hisopos, ya sea de dacrón, de rayón, e hisopos de madera. Para detectar el target E, se necesitó de aproximadamente 30 ciclos. Pero si usamos hisopo de madera, se necesitó mucho más ciclos, aproximadamente entre 35 y 40 ciclos. Entonces, acá hay un proceso de inhibición debido a la madera. Igual en el Target S, se necesitó aproximadamente entre 35 y 40 ciclos, mientras que cuando se usó un hisopo de madera no se detectó. En la parte de acá también igual, entre 30 y 35, y con hisopo de madera se necesitaron mucho más ciclos para detectarlos. Ahora, estos medios de transporte viral son es un caldo para conservar y darle las características físico-químicas necesarias al virus para que mantenga su viabilidad hasta el análisis. La mayoría de medios son solución salina con un tipo de buffer, con otras sustancias que le dan la osmolaridad necesaria y con un indicador de pH. En este caso, el buffer es solución salina de Hank, sumado con el buffer, perdón, el medio tiene solución salina de Hank, con buffer tampón EPES, con un pH de 7.4, que es lo idóneo,
y se tiene que almacenar esto en temperatura ambiente, aproximadamente entre 2 a 25 grados. Tiene sacarosa, gelatina, aminoácidos esenciales, sobrealbúmina bovina, antibióticos. También tiene tiene antibióticos y tiene antifúngicos. Y indicadores de pH, como es el rojo de fenol. Cuando estos medios se contaminan, va a virar a amarillo. ¿Por qué? Porque va a hacer que la carga bacteriana va a acidificar el medio y al momento de subir, de bajar el pH, este indicador de rojo de fenol va a virar a amarillo. Entonces, si yo encuentro en mi laboratorio o en la caja de los medios, encuentro un medio amarillo, mejor no usarlo. ¿Por qué? Porque no te aseguras de que ese medio haya estado correctamente almacenado o tal vez ha estado mal tapado. Entonces es mejor descartarlo. Igual, si se hace una toma de muestra y luego ves que tu medio está amarillo, posiblemente haya una contaminación bacteriana, eh, capaz hay otras sustancias que están acidificando el medio, entonces ya no es una muestra muy fiable, muy viable. Y también puede tener ciertos criterios de rechazo del laboratorio central. Antibióticos tenemos como la gentamicina, la vancomicina, la anfotericina y polimexina. Acá vemos otro tipo de medios que no solamente le dan las características físico-químicas necesarias para mantener la integridad del virus, sino que además le ponen un componente para inactivar al virus. En este caso tenemos las sales de guanidina que sirven para deformar proteínas y inhibir nucleasas, que esto hace que el virus pierda su capacidad de virulencia. Ahora, todos estos medios, todos estos pasos, estamos enmarcados o son necesarios conocer porque al final esta muestra va a ser referida a un laboratorio central. Tenemos en el laboratorio central van a hacer la muestra, van a hacer una extracción de ARN, van a hacer el PCR y la cuantificación, la detección. Tienes tu muestra, tenemos que tener la matriz de la muestra, o sea, de dónde es de sangre, ahí está en una célula. Tenemos que saber la precisión y la sensibilidad. Luego pasa este proceso, luego va al análisis. El análisis puede ser varios tipos de PCR. PCR multiplex, qPCR. En este caso estamos hablando de biología molecular aplicada a COVID, que se usa es RT-PCR en tiempo real. Reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa. Que al final se usa un fluorescente, un fluoróforo, para detectar la señal y el equipo te da las lecturas de positivo, si es que está o no está, dependiendo de cuántos ciclos de amplificación se haya tenido. Para ello es importante conocer ciertos inhibidores que pueden haber en este proceso. ¿Por qué? Porque estos inhibidores pueden ser pueden aparecer en una mala toma de muestras si es que no se reúnen los requisitos necesarios. Por ejemplo, nuestra toma o el lugar donde vamos a hacer la toma de muestra tiene que ser un lugar limpio, no tiene que haber mucho polvo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en estudios se ha evidenciado que en el suelo, en los sedimentos, en el polvo, están presentes los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos. Estos ácidos, por ejemplo, este ácido húmico se va a unir al fluoróforo final y va a extinguir la fluorescencia de una manera estática. O sea, el fluoróforo se combina con el ácido húmico, genera otro tipo de componente, pero este componente ya no genera fluorescencia, por lo tanto, no va a inhibir tu PCR, tu procedimiento, tu método. También se ha evidenciado que reduce la actividad del ADN polimerasa. Ahora, muchas veces, o en algunas tomas, en algunos pacientes, se ha visto que tienen problemas de sangrado nasal profuso. Entonces, si tú haces una toma de muestra en ese tipo de pacientes y le generas un leve sangrado, y tú, no sé, por ahorrarte el trabajo, que no debe ser así, lo derivas al laboratorio central, lo procesan y das un resultado. Pero se ha evidenciado que la sangre también tiene inhibidores del proceso de PCR, como cuáles, como la inmunoglobulina G, como la hemoglobina y la hematina. Específicamente,
es una molécula que es el tricloruro de hierro, que está presente en el grupo M, de la hemoglobina, y el grupo N de la hematina. ¿Cómo es que inhibe este proceso de polimerización, de la reacción en cadena de polimerasa? Pues reduce la actividad de la ADN polimerasa. Sabemos que de ARN pasa a ADN por una retrotranscriptasa, y de ADN se amplifica y al final hay una lectura por un fluoróforo, perdón. Entonces, la IgG perturba el inicio de amplificación, la hemoglobina se une a los diferentes tintes fluorescentes, provocando la extinción de fluorescencia por fluorescencia estática, y la hematina es lo mismo, igual, va a inhibir la ADN polimerasa, mediante el mismo mecanismo. Es importante conocer estos puntos, saber el por qué es necesario tener un ambiente limpio, saber el por qué nuestra muestra no debe de contener sangre, justo por estos problemas que se ha evidenciado. Ahora, esto es un poco denso. Los pasos necesarios para la toma de muestra, acá los he puesto en los puntitos, pero vamos a resumirlo. En general, tiene que ser un lugar ventilado, aproximadamente 160 litros por segundo por paciente, que se logra abriendo una ventana con una puerta. Tiene que ser un lugar ventilado, lo más posible. Lo idóneo es que sea todo de flujo unidireccional en el laboratorio o en el establecimiento de salud. Por ejemplo, tú como personal de salud llegas al laboratorio, tienes que tener identificado en el lugar, primero, un área limpia, donde tú te vas a cambiar, donde tú te vas a poner el EPP. Segundo, tiene que estar bien reconocido el área de trabajo, y al finalizar labores vas a tu área sucia y descartas el EPP ya contaminado con el proceso de desinfección necesario. Previo a todo ello, tiene que haber un correcto lavado de manos y colocarte bien todo el EPP, haciendo las pruebas de presión positiva, haciendo las pruebas de presión negativa en el caso de los respiradores. Entonces, estás en tu lugar de toma de muestra, estás con el paciente. Siempre se necesita que haya la menor cantidad de gente posible en el procedimiento. Solamente es suficiente dos, el tomador y la persona. El paciente va, primero tienes que identificar al paciente, que luego explicar el procedimiento, decirle que es un procedimiento algo incómodo, ya que le vas a introducir un hisopo hasta la altura de la nasofaringe. Una vez que ya le identificaste al paciente, que ya le explicaste el procedimiento, es bueno preguntarle si es que ha tenido ciertas contraindicaciones en procedimientos previos. Por ejemplo, si ha tenido sangrados previamente, si tiene el tabique desviado, si tiene problemas en cuanto a su coagulación. Vamos a ver más adelante. Entonces, si el paciente cumple con los requisitos mínimos para tomarle una muestra, vas a proceder. Primero, procedamos con el hisopado nasofaringeo. Hay que recordar un poco de anatomía de la nasofaringe. Acá vemos un corte transversal, y de donde lo que nosotros queremos recolectar son células, porque como ya les dije al inicio, el SARS-CoV-2 tiene tropismo por epitelio respiratorio. Sí, por epitelio respiratorio. Entonces, nosotros tenemos que llegar más o menos a esta zona e hisopar ahí. No, los errores más comunes en una toma de muestra de hisopado he visto que introducen el hisopo de esta manera, para acá. O lo introducen por acá, pero nunca llegan a donde se debe. El hisopo tienes que introducirlo de manera horizontal y pegado a la pared de la nasofaringe hasta llegar hasta este punto, donde se siente cierta resistencia. Otro error es llegar y chocarse con los cornetes. Acá tenemos cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Cada uno delimita un espacio: meato inferior, meato medio, meato superior. Nosotros vamos a entrar por el meato inferior, por el piso del paladar, hasta la parte posterior de la nasofaringe, toda la parte de acá. Vamos a entrar con el hisopo, vamos a rotar en su propio eje, aproximadamente entre 5 y 10 segundos, dependiendo del procedimiento operativo estándar que maneje el establecimiento, o dependiendo de qué guía se basen. Se le dice al paciente que
que la cabeza lo incline aproximadamente entre 45 a 70 grados para que tengas una mejor visibilidad. Introduces el hisopo de manera delicada y lo rotas en su propio eje. Y acá hay que ser muy ágil y muy rápido porque el hisopo no tiene que estar mucho tiempo en el ambiente. De frente, agarras el hisopo, lo pones en el medio, lo rompes y lo tapas. Y luego procedes con la toma de muestra orofaringe. En esta toma, lo que se hace es recolectar de la pared posterior de la orofaringe, la parte de acá. Entonces, con el bajalenguas, deprimes la lengua y sin chocar la lengua y sin chocar la úvula, frotas esta zona. Y de igual manera, retiras sin chocar la úvula ni la lengua, rompes el palo en el medio y lo cierras. Entonces, ya vimos más o menos cómo hacer una prueba, una toma de muestra nasofaringea correcta. Hemos visto que el virus tiene tropismo por epitelio respiratorio, que la muestra tiene que ser recolectada del epitelio de la nasofaringe, de la parte posterior, y de la orofaringe, de la parte de acá también. Ahora, veamos estos videos que pude recolectar, que en sí el procedimiento está bien, pero me refiero a los pasos, pero hay ciertos errores. Vamos a ver si pueden identificar algunos errores. No vamos a ver todo el video, vamos a ver solamente un extracto, son 2 videos. Vamos a ver, espera. El éxito del diagnóstico. Acá le va a realizar el hisopado orofaringio. Con ayuda de la batelenguas, presionamos para poder acceder a la orofaringe y se realiza un raspado hasta la pared posterior. Al frotar, se obtendrán células infectadas por el virus. Tener cuidado de no tocar la úvula o campanilla para evitar provocar el vómito. Una vez tomada la muestra, deberemos introducir el hisopo en el tubo de transporte viral y cortar el mango de plástico haciendo presión en la muestra. Procedemos a cerrar el tubo. Ahora Hasta ahí está todo realizaremos correcto. la toma de muestra nasofaringea abriendo el hisopo correspondiente. Le pedimos al paciente que incline su cabeza ligeramente hacia atrás e introducimos suavemente el hisopo con mango de alambre flexible o plástico con punta de rayón, dacrón o nylon. Ahí claramente está haciendo una mala toma de muestra nasofaringea. ¿Por qué? Anatómicamente hablando, la nasofaringe no, el epitelio respiratorio de la nasofaringe no se encuentra ahí. Tiene que introducir de manera horizontal y llegar a la parte posterior. Si lo introduces de esa manera, 1, le puedes causar una lesión al paciente con un posible sangrado. 2, le vas a causar obviamente una incomodidad al paciente. Y acá se puede evidenciar en el video. 3, la toma no es representativa, entonces puedes dar a falsos negativos. Ese es el principal error de esta toma. Para obtener células infectadas por el virus. Se va a rotar de 5 a 10 segundos y después lo retiramos. Se deposita en el mismo medio de transporte viral. Veamos el siguiente video. Realizar la toma de muestra de la orofaringe, preparamos al paciente con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, a la boca abierta. Acá también hay que identificar cuál es el error. Se introduce el hisopo por la zona algodonosa hasta faringe. Una vez que tocamos faringe se rota durante 5 o 7 segundos. Esto es incómodo para el paciente, pero es necesario para
ahí está claro que uno chocó la campanilla. Al chocar la campanilla vas a activar el reflejo para que la persona casi pueda vomitar, o sea, le vas a dar arcadas. Entonces, no es lo idóneo. Uno, que contaminas tu muestra. Dos, que le generas incomodidad al paciente. Para ello está el bajalenguas, que acá en el video no lo están utilizando. El lugar de toma es correcto, es la parte posterior. A la altura de los pilares amigdalinos también se hace la toma de muestra. Ahora veamos cómo hace la toma nasofaringe. Uy, perdón. Ya está. Ahí está bien, introducido de manera horizontal hasta la parte posterior, llegando a la nasofaringe. Acá esquemáticamente lo está representando y es una correcta toma de muestra nasofaringe. En resumen, el paciente tiene que llegar, uno, correctamente identificado. En todo laboratorio, en la mayoría de laboratorios se maneja un programa intralaboratorial y también un programa de citas que puede esquematizar y puede ordenar todo ello. Te genera un código de barras que va a identificar al paciente. Se recomienda la identificación mediante este código de barras, no se recomienda la rotulación. ¿Por qué? Porque se necesita primero refrigerar estas muestras y al momento de refrigerar puedes, al momento de escribir o en el tubito se puede borrar, entonces ya no vas a poder identificar muy bien tu muestra, o sea, puedes cometer un error grave. Las principales contraindicaciones de una toma de muestra molecular, perdón, una toma de muestra hisopado nasofaringio, mayormente tiene que ver referido a si es que causa sangrado o el estado de coagulación del paciente o si ha tenido un proceso quirúrgico o algún trauma. Por ejemplo, un procedimiento quirúrgico en la nariz en los últimos 30 días. Puede tener una sutura pequeña dentro de la nariz que al momento de hacer una toma inadecuada puedes lesionar y puede generarle un problema un poco más serio al paciente. Haber sufrido un traumatismo nasal en los últimos 30 días, bueno, está de más explicar. Haber sido sometido a un procedimiento de cauterización, tener antecedentes de fístula cráneo-nasal resuelta o no, tener antecedentes de sinusitis, sangrado nasal, varices nasales o problemas en los cornetes. Usar corticoides, estar en tratamiento antiagregante, tomando AINES, todo ello afecta al tiempo de coagulación. Entonces, si tú haces una mala toma de muestra y lesionas al paciente o fisuras algún vaso sanguíneo, va a tener un sangrado. Y también estar en tratamiento de patología hepática. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, si hay una patología hepática, entonces la batería bioquímica y enzimática para sintetizar estos factores está alterado, por lo tanto los tiempos de coagulación van a ser un poco mayor. Y si haces una mala toma, si no estás perito en ello, puede generar un sangrado en el paciente. Ya vimos a grandes aspectos la introducción, los principales puntos de bioseguridad a tratar, la preanalítica y la toma de muestra. Ya vimos por qué en la toma de muestra se necesita tener un ambiente adecuado, los implementos adecuados, tenemos que asegurarnos que nuestros medios, uno, hayan estado correctamente almacenados, de 2 a 25 grados, según el fabricante. Segundo, que no hayan virado si es que tienen indicador de pH, porque hay otros medios, otras marcas que no tienen ese indicador de pH, pero la mayoría los tienen. Si es un medio amarillo, mejor no usarlo. Segundo, que no hayan expirado, ver la fecha de vencimiento. Todo ello está involucrado en la preanalítica y para tener resultados confiables. Entonces, una vez que María fue al laboratorio, le realizaron una toma de muestra nasofaringia, orofaringia, el laboratorista tuvo la contención primaria, se puso correctamente su EPP,
le realizó una correcta toma, llegó a la pared posterior de la nasofaringe, recolectó células epiteliales, llegó a la parte posterior de la orofaringe, recolectó células también de ahí, y en todo el proceso cuidó la bioseguridad de ambos. Cuidó que no se contamine la muestra con polvo, no hubo sangre en la muestra, porque hay pacientes que ni bien pones el hisopo, pueden sangrar. Hay que tener mucho cuidado con ello. También se ha visto que es recomendable, y lo que yo hago es cuando hago una toma de muestra nasofaringea, yo solamente necesito exponer la nariz. Y muchas veces los pacientes tosen, o sea, activa ese reflejo de oxígeno. Lo que yo hago es que con la mascarilla se tape la boca. ¿Por qué? Este proceso puede generar aerosoles. Las gotículas, al momento de toser, te pueden caer y te puedes contaminar. O te puedes contagiar simplemente si es que es un paciente con COVID. En este caso, lo recomendable es hacer que se tape la boca con su mascarilla, o en su defecto, usar papel toalla, que no es idóneo, ¿no? Ya, le tomamos la muestra, cumplimos todos los requisitos necesarios, fuimos rápidos, fuimos precisos y eficaces. Cumplimos con todos los requisitos de almacenamiento y ahora necesitamos que esta muestra tenga la cadena de frío necesaria. Entonces, ¿a qué temperatura y por cuánto tiempo estas muestras son viables? En la última guía de la OMS, bueno, no en la última, perdón, en la guía que dio la OMS en septiembre del año pasado, nos dijo que las muestras de tipo hisopado nasofaringeo y orofaringeo en un medio de transporte viral se tiene que almacenar de 2 a 8 grados si es que el análisis va a ser antes de los 12 días. Si es después de los 12 días, tiene que estar congelado a menos 70 grados. Estos valores se han ido acortando dependiendo del laboratorio, porque no vamos a esperar 12 días hasta hacer la referencia a un laboratorio central. Se tiene que hacer lo más pronto y lo más rápido, hacer un diagnóstico eficaz y oportuno. Este cuadro fue de un artículo que encontré, pero es de junio. Entonces, acá el tiempo que se usa es menor. La OMS en comparación con la CDC. La OMS, como ya les dije, para amplificar qué tipo de gen, las condiciones de almacenamiento necesarias para un hisopado nasofaringeo y orofaringeo en un medio de transporte viral tiene que estar entre 2 a 8 grados. Como les digo, esta es de septiembre del 2020 y este es de junio del 2020. Entonces actualizaron y lo que pusieron es acá en 12 días. Pero en este momento se usaba lo que es 5 días porque recién estaban haciendo los estudios necesarios y pertinentes para ver la viabilidad de las muestras. Igual, los dos, la CDC y la OMS, concuerdan con que se necesita congelar menos 70 grados. Y la CDC, para estos targets, el gen para identificar, usa 4 grados Celsius en condiciones de almacenamiento. Entonces, esta es una comparativa entre las condiciones de almacenamiento entre la OMS y la CDC. Ya tomamos la muestra, ya sabemos cuáles son las condiciones necesarias, que tiene que ser, según OMS, entre 2 y 8 grados, por lo menos 12 días. Si vas a pasar de esos 12 días, tienes que congelarlo o esa muestra ya no va a ser viable. Sabemos que en este contexto las muestras no se procesan en 12 días, se procesan lo más pronto posible para tener un resultado oportuno y dar tratamiento al paciente. Para ello, muchos laboratorios no cuentan con los implementos de biología molecular necesarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo referencian a un laboratorio central, ya sea el INS o un laboratorio privado de biología molecular. Actualmente existen varias guías dictadas por la OMS y la Organización Nacional, la ONU, que también dan ciertas especificaciones para qué tipo de sustancias tienen que ser transportadas. Vamos a hablar de la guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas. Que acá es la guía que usan que está enmarcado en lo que es COVID.
tenemos que identificar que hay 9 tipos de clases de mercancías peligrosas. Dentro de nosotros tenemos que saber que estamos en la clase 6, en la división de sustancias infecciosas. Tenemos clase 1, 2, 3, 4, explosivos, gases, sólidos inflamables, etc. Lo que a nosotros nos importa es la clase 6, materiales tóxicos y materiales infecciosos. División 6.2. Dentro de esa división 6.2 hay categorías. Nosotros tenemos la categoría A, B. Las muestras que estamos hablando son de categoría B. Son muestras de pacientes con sustancias biológicas, ya sea sangre, heces, orina, en este caso un hisopado nasofaringio, orofaringio, y la ONU le da una codificación a este tipo de muestras, la UN3373. Entonces tenemos mercancías peligrosas de clase tipo 6, una subdivisión de clases infecciosas, 6.2, la ONU le da un tipo de codificación UN3373, que es la categoría B, sustancias biológicas. Para este tipo de sustancias, es necesario tener un triple empaque, un sistema de triple empaque. Un contenedor primario, un contenedor secundario y un contenedor terciario. El recipiente primario es el medio de transporte viral. El contenedor secundario, en estos casos, puede ser un frasco de plástico o, en su defecto, una bolsa Ziploc. ¿Para qué? Para que al momento, si es que hay un error al momento de tapar la muestra, esta muestra no se derrame y no contamine el medio, que se quede ahí nomás contenido en la bolsa Ziploc o en el frasco de plástico, la tapa rosca. Y también tiene un contenedor terciario, que lo que hace es protegerlo del medio externo, de la humedad, de la presión, y también le permite tener la temperatura adecuada. Esto es lo idóneo. Esto es lo recomendado por la OMS y la ONU para poder transportar este tipo de muestras. Este tipo de sistema puede ser adaptado. Acá tenemos igual el recipiente primario, el secundario y el terciario. Lo podemos poner en una bolsa Ziploc o en una gradilla. Todo tiene que tener esto instructivo. Son las instrucciones de embalaje de tipo P650. Ahora, en nuestro laboratorio, ¿qué es lo que hacemos? En los laboratorios, ¿qué es lo que se evidencia más? Le tomaron la muestra al paciente, pero tienes que asegurarte la cadena de frío. No tienes que perder esa temperatura. Tienes que tener formatos que controlen, uno, a qué temperatura salió del lugar de toma, y dos, a qué temperatura llegó al lugar de recepción del laboratorio central de biología molecular. Todos esos formatos son necesarios para tener los requisitos de calidad, para saber que esa muestra estuvo correctamente transportada, cumpliendo los requisitos. Entonces, tienes tu muestra, tu recipiente primario con tu medio de transporte viral. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo adaptas a tu contexto? Sabemos que en los laboratorios, por la cantidad de muestras que puede haber, se necesitan cierto orden, ciertos parámetros. Entonces, nosotros vamos a valernos de una gradilla, por ejemplo. Tenemos nuestra muestra, nuestro contenedor primario, lo ponemos en su bolsa Ziploc, que es su contenedor secundario, y lo vamos poniendo en nuestras gradillas. Hay gradillas especiales para medios de transporte viral que hacen que no estén en movimiento, que no se caigan. Ya está en su contenedor primario, contenedor secundario, lo pones en orden en tu gradilla, y necesitas tu contenedor terciario. Lo que usan mayormente son cajas de Tecnopor con gel refrigerante, que puedan asegurar que esté refrigerado entre 2 a 8 grados. O también usan cooler que te aseguren que tengan la temperatura adecuada. Al momento de tú emitir estas muestras al laboratorio central, tienes que asegurarte que las muestras están correctamente identificadas, que son las muestras de los pacientes. Tienes que tener una lista de todas las muestras que estás enviando.
y en orden, que la muestra 1 en tu lista corresponde con el orden número 1 de tu gradilla y así consecutivamente. Para el momento de llegar al laboratorio central, ese mismo orden se vaya siguiendo para asegurar que la correcta identificación, que la muestra del paciente A se corresponda con el resultado del resultado A, porque no haya errores clericales. Todo esto se puede simplificar usando ello. Los health pack, los cooler y las gradillas. Entonces, hemos resumido lo que es la toma de muestra y cómo es que se transportan los mismos. Ya puede ser un transporte de vía terrestre, marítima o aérea. Tenemos la clase 6, división 6.2, categoría B, con una codificación 33.73. En el envase terciario donde vaya o el cooler, que es el envase terciario, se necesita primero poner que es de riesgo biológico. Segundo, se tiene que codificar con estos números. Tercero, tiene que ponerse la fecha en el momento que se está siendo emitido del laboratorio. Tiene que estar correctamente identificado en dónde, cuándo y hasta quién lo está mandando y quién tomó la muestra. Y eso más o menos en contexto todo lo que podemos... es una introducción a lo que podemos hablar de toma de muestra y transporte de muestras para detección de SARS-CoV-2. ¿Alguna pregunta? Buenas noches con todos. Mi consulta sería que si es que en caso toman mal la muestra de orofaringea, ¿cuál sería la eficacia o qué cantidad de eficacia sería que me salga un resultado falso? Todo esto en función de la carga viral que puede haber. Se ha visto por estudios que la muestra idónea es la nasofaringea. ¿Por qué? Porque tiene mayor carga viral. Ahora, el número exacto en cuanto a la eficacia, o sea, cuál es la sensibilidad y especificidad, dependiendo, si es que solamente le evaluamos, hacemos un PCR frente a una muestra orofaringea frente a una muestra nasofaringea, el número no lo manejo. Pero lo que te puedo decir es que la muestra nasofaringea tiene mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor carga viral. La especificidad no es un tema dado en sí de la muestra, la especificidad es un tema más del método, pero la sensibilidad es también de la muestra. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? A ver.
¿Qué pasaría si es que nos encontramos con un paciente que tiene alguna de estas contraindicaciones? Específicamente, no sé, ha tenido un procedimiento quirúrgico en los últimos 30 días. En estos casos, la muestra idónea es la nasofaringe. Pero en estos casos donde no se puede tomar la muestra nasofaringe, primero se tiene que, al momento de referenciar esta muestra, se tiene que precisar que la muestra solo fue tomada por la orofaringe. Además, todos estos procedimientos, todas las pruebas moleculares, tienen que ser subidas al MINSA, al sistema del MINSA, que también nos dicen qué tipo de muestra es. Podemos usar lo que es el C-COVID o también el NetLab, que es del INS. Y ahí podemos precisar también qué tipo de muestra estamos enviando. Si es nasofaringe, si no se puede por nasofaringe, puedes optar por un hisopado nasal, pero no es lo idóneo, no es lo recomendado. Y obviamente el hisopado orofaringeo no debe faltar, ¿no? Como les digo, también hay kits usados ahorita en Estados Unidos, en Europa, que solamente están estandarizados con hisopado nasal. También, si hay pacientes con exceso de mucosidad en la parte del meato inferior, se le recomienda hacerse primero que expulse todo ello, porque nosotros queremos tener células recolectadas, no queremos secreciones nasofaringeas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? Acá veo una pregunta en el chat. Me dicen, ¿sería necesario introducir el hisopo en las dos fosas nasales para una mejor toma de muestra y un buen resultado? No. No es necesario. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a revisar la anatomía. Lo que nosotros queremos es recolectar células epiteliales. Lo que nosotros primero tenemos que asegurarnos es que llegue a la pared posterior de la nasofaringe, en la parte de acá. Entonces, si introducimos por acá y nos aseguramos que estamos en la pared posterior, no hay necesidad de hacerle pasar al paciente doble incomodidad. Sé que algunos laboratorios optan por hacer las dos fosas nasales, pero por ejemplo, en pruebas de antígeno, los insertos, muchos insertos, no está estandarizado para dos fosas nasales, está solamente para uno. Los manuales internacionales tampoco dicen dos, bueno, dependiendo qué manual, porque hay unos que dicen dos, pero la OMS y el CDC te dice solamente uno. Porque la carga viral, si tú llegas a esa zona e hisopas bien con el tiempo necesario, no debería haber ningún problema. A no ser que lo que puede ser dos, si es que por un lado el paciente tiene tabique desviado y no llegas correctamente. Entonces tú sacas e introduces por el otro y tienes que asegurarte que llegas a la pared de la nasofaringe. Uno, para evitar la incomodidad al paciente. Dos, porque no hay necesidad de ello. Más que todo también se ha visto en pruebas de antígeno, más que todo, que las pruebas de antígeno son pruebas inmunocromatográficas, o sea, están sujetas a errores tipo de posona y de prosona. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un exceso de antígeno, puede haber cierto error, y lo que me ha pasado a mí es, por ejemplo, no lo puedo asegurar al 100% porque todavía no hay estudios que lo corroboran, pero mediante los mecanismos inmunológicos de fenómenos de prosona puedo decir que si hay un exceso de antígeno, una reacción inmunológica puede haberse afectada, hasta no puede darse. Por ejemplo, se ha dado casos que corro la muestra, corro la tira y no me marca control. Obviamente esa prueba se invalida. Y por curiosidad yo diluí la muestra al medio
y me corrió, y me salió normal el control, y con el muestra positivo obviamente, corrí en otra prueba y me pasa lo mismo. Corro la muestra sin dilución y me pasa otra vez eso. Entonces me dice que hay un exceso de antígeno. Y si hay un exceso de antígeno, ¿qué pasaría si yo, hisopo la nasofaringe una vez, 2 veces? Recojo mucha cantidad de célula, mucha cantidad de muestra, le genero incomodidad al paciente y puede ocurrir esos tipos de fenómenos. También puedo escarbar mucho el epitelio y dejar una zona sin una zona representativa de la muestra, del lugar. Entonces lo idóneo es simplemente ceñirnos a las recomendaciones que nos están dando primero las casas comerciales, que solamente es uno. Ahora, de 2, se tiene que estandarizar mediante estudios, hacer estudios necesarios. Pero lo recomendado ahora mediante guías es 1. ¿Alguna otra consulta? A ver. Entonces, si no hay más consultas, si no hay más interrogante. Ok, muchas gracias. Eso fue lo que he podido compartir con ustedes sobre la toma y transporte de muestras para detección. Para ir finalizando, solamente resaltar los puntos que he tenido, ¿no? A ver. Para hablar de lo más importante. La introducción, estamos hablando de un virus de nivel de bioseguridad nivel de tipo 2. De nivel de bioseguridad tipo 2, es necesario tener los correctos requisitos en la preanalítica para asegurarnos una correcta toma de muestra y transporte. La toma de muestra tenemos que asegurarnos de llegar a la pared nasofaringe, hacer una correcta toma en la orofaringe, en la pared posterior y las pilares amigdalinos. Asegurarnos que nuestra toma, nuestro lugar de toma sea un lugar limpio y ventilado. Y que asegurarnos que el transporte de muestras tenga la correcta cadena de frío. La temperatura es de 2 a 8 grados, con una codificación de 33-73 según ONU. Tiene la clasificación tipo 6, 6.2, categoría B. Y se tiene que tener las instrucciones de embalaje de P650, que consiste en lo que es en triple embalaje. Al momento de hacer iniciar labores, tenemos que ponernos correctamente el EPP, siguiendo los pasos necesarios. El EPP mínimo que debemos de tener es el mandilón, el respirador y las protecciones oculares, y tener guantes de nitrilo. ¿Por qué? Porque los guantes de látex contienen talco que pueden inhibir ciertas partes del PCR.
hacer las pruebas de cierre positivo, cierre negativo, para asegurarnos la correcta sujeción del respirador. Luego asegurarnos que con nuestros medios de transporte viral estén, 1, no hayan caducado, 2, no hayan virado amarillo, que nos indica que vira amarillo nos indica que el pH ha disminuido, por lo tanto posiblemente puede haber una contaminación bacteriana o un mal almacenaje. Si tenemos un medio amarillo, no usarlo, descartarlo, usar hisopos de Dacron, hisopos de rayón, poliéster, que estén en sí, las hebras deben de estar floculadas. ¿Qué quiere decir floculado? Que el hisopo, imaginemos que esta es la punta distal del hisopo, las hebras deben estar uno aquí, otro acá. No deben estar así, transversales. ¿Por qué? Porque estas hebras transversales van a absorber lo que es la muestra, entonces no va a haber una correcta muestra, no va a llegar al laboratorio central. Estos hisopos tienen un corte predefinido que nos ayuda a tener menos contacto con la parte distal. Igual los hisopos nasofaringios y orofaringios. No se recomienda los hisopos de madera ni alginato de calcio. Y la parte distal no de algodón tampoco. Los virus de transporte viral, los medios de transporte viral tienen dos componentes básicamente, el buffer y la solución salina. La solución salina es solución salina de Hank, el buffer es EPES. Tiene una temperatura de almacenamiento de 2 a 25 grados. La sacarosa, gelatina y los aminoácidos le dan la correcta osmolaridad, la correcta concentración para la viabilidad del virus, mantienen la estabilidad morfológica del virus. Algunos medios vienen con inhibidores para que ya no sean, para inactivarlos, como las sales de guanidina. También tienen otros agregados como antibióticos y antifúngicos para que evitar la replicación, la proliferación de ciertas bacterias y hongos. Tenemos que asegurarnos que nuestro lugar sea ventilado, como ya les recalqué. ¿Por qué? Porque tenemos en el polvo lo que son los ácidos húmicos, ácido fúlvico, que pueden inhibir en ciertas partes del RT-PCR, pueden inhibir la fluorescencia de una manera estática, pueden disminuir la actividad de la ADN polimerasa. Igual, si hay una toma de muestra con sangre, que no es idóneo, puede también haber lo mismo, ¿no? Inhibición de la fluorescencia de manera estática y disminución de la ADN polimerasa. Por eso es importante realizar una correcta toma de muestra, porque si nosotros no aseguramos desde la preanalítica estos puntos, entonces vamos a ver que la analítica no va a ser correcta y la posanalítica va a tambalear. Y acá ya les demostré mediante un estudio que se necesitan mucho más ciclos de replicación, de amplificación, para poder detectar el target, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para detectar E con hisopo de madera se necesitó mucho más ciclos, y acá menos ciclos. Igual acá, no se detectó, por ejemplo, cuando se usó hisopo de madera. Y esto es un común denominador en la biología molecular, que no se recomienda hisopos de madera ni de algodón. Nuestra toma de muestra tiene que tener requisitos de ventilación, 60 litros de segundo por paciente. Tenemos que tener los adecuados de PP, los implementos necesarios. Y se necesitan identificar al paciente, tener todo en orden y realizar la prueba. De decirle cómo va a ser el procedimiento, cuánto tiempo va a durar, qué es lo que va a sentir y cómo se va a proceder, ¿no? Sabemos, por anatomía nasofaringe, en la parte distal, la parte nasofaringe, tenemos que llegar a esta parte, tenemos que introducir de manera horizontal y pegada al paladar del hisopo, rotamos de 5 a 10 segundos aproximadamente, lo sacamos, lo ponemos en el medio de transporte viral, hacemos que el paciente ya esté previamente con la cabeza inclinada de 45 a 70 grados aproximadamente. En estos casos, hay pacientes que, por ejemplo, van y de frente se sientan e inclinan la cabeza muy, muy atrás, mucho. Uno, como personal de laboratorio, tiene que indicarle, decirle que tienen que sentarse correctamente, que incline ligeramente la cabeza y uno procede con la toma, ¿no? De manera horizontal por el paladar hasta llegar a la parte posterior.
Acá los errores más comunes es introducir el hisopo de manera vertical, que no es el idóneo, que le vas a generar un sangrado al paciente, una incomodidad y dolor. Igual, toma orofaringe, la parte posterior, los pilares amigdalinos, y con rapidez las muestras no tienen que estar mucho en tiempo en el ambiente porque se pueden contaminar con polvo, con otros agentes, etc. Tienes que ponerlo muy rápidamente y ágilmente en el medio de transporte y lo tienes que tapar. Acá vimos los videos. Pudimos identificar una mala toma de muestra cuando el laboratorista introdujo el hisopo de manera errónea en un ángulo que no es el idóneo. Acá vemos que le está causando dolor y no está llegando en la zona representativa y no es una muestra adecuada. Y acá en la misma imagen de arriba vemos que tenemos que llegar a la pared de nasofaringe. Igual acá, un error común es chocar con la lengua, chocar con los dientes, con las encías, con la mejilla, cosa que uno vas a contaminar tu muestra con bacterias, hongos, etcétera, que puede ser interferentes, ¿no? Y puede causar, como les digo, si hay exceso de bacterias, los antibióticos ya no van a tener su uso adecuado, entonces puede virar a amarillo. En otros lados, todavía no está estandarizado, pero es recomendable que el paciente no haya tenido higiene en la boca. Por ejemplo, no haberse lavado con el enjuague bucal, porque eso está demostrado que disminuye la carga viral en la boca. Entonces, siempre es mejor la primera muestra, ¿no? O sea, cuando estás recién despierto en la mañana, porque ahí la mayor carga viral. Luego vimos las contraindicaciones de una realización de una toma de muestra molecular, toma de muestra de hisopado nasofaringeo. Si es que ha tenido procedimiento quirúrgico, si ha tenido un traumatismo nasal, si ha sido procedimiento de cauterización en la pirámide nasal, antecedentes de fístula. La fístula es una comunicación entre tejidos, entre cavidades. Tener antecedentes de sinusitis, epistaxis, varices nasales, problemas en los cornetes. Usar corticoides locales, tratamiento antiagregante o anticoagulante. Hay muchos pacientes que han tenido episodios de trombosis que están anticoagulados con warfarina, con heparina. Entonces, o pacientes hemofílicos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta todas esas variables, esas variantes. Debemos saber y asegurarnos que el paciente tiene todo lo adecuado para hacer la toma. Los AINES y los sprays también pueden generarte ciertos sangrados locales. La patología hepática, como ya les recalqué, el hígado es el que sintetiza los factores de coagulación. Si es que hay alguna cierta patología hepática, hay una alteración, entonces estas alteraciones van a aumentar los tiempos de coagulación, por lo tanto va a propiciar un leve sangrado, ¿no? Ya recalco otra vez, hisopos floculados de dacrón o poliéster. Se almacena la muestra ya una vez tomada, de 2 a 8 grados, si es que va a hacer el análisis dentro de los 12 días, pero si no lo vas a hacer dentro de los 12 días, se recomienda congelarlo a menos 70. En estos casos no se hace mucho esto porque, uno, tener congeladores que te puedan tener hasta menos 70 son escasos en algunos laboratorios. Dos, nadie te va a esperar 12 días para que le des un resultado. Se necesita tener los resultados de manera oportuna. 12 días ya que cumple su cuarentena de 14 días y a los 12 días le da su resultado, no es idóneo, ¿no? La mayoría de laboratorios intentan dar resultados de manera rápida, 24 horas. Hay laboratorios que utilizan dependiendo de la metodología que tengan. Por ejemplo, hay unos que ya implementaron el LAMP y que en menos de 4 horas, 2 horas ya te dan los resultados. O ya tienen los resultados al menos. Estas son las recomendaciones de la OMS en su manual publicado en septiembre de 2020. Esto es una comparativa entre la OMS y la CDC, que salió en junio de 2020. Que igual, o sea, lo más resaltante aquí es que ellos diferencian también entre qué tipo de gen se usa o cuánto es la temperatura, ¿no? Acá te dan un lapso de 2 a 8 grados y el CDC te dice 4 grados Celsius. Y en transportes, ya fuimos claros, tiene que ser donde hay 9 clases, nosotros estamos enmarcados en la clase tipo 6, en la categoría B,
con una codificación UN3373, y tenemos que usar el sistema de triple embalaje, que consta en recipiente primario, secundario, terciario. El primario viene a ser el medio de transporte viral, el secundario puede ser un frasco de tapa rosca, de plástico, o simplemente la bolsa Ziploc, y un recipiente terciario que lo protege del medio externo. Ya les dije que tenemos que primero tener un orden. Si nosotros manejamos una cantidad de muestra elevada, por ejemplo 50, hay laboratorios que manejan mucho más muestras, tenemos que llevar un orden si vamos a emitir esas muestras a un laboratorio central. Lo que se hace, o lo que he visto por experiencia, es que usan gradillas y lo ponen en su gel. Bueno, la muestra, ese contenedor primario, lo ponen en su bolsa Ziploc, que es el contenedor secundario, y lo ponen en la gradilla, siguiendo un orden según la gradilla, y lo ponen en una lista. Luego lo ponen en un contenedor terciario, que puede ser una caja de Tecnopor, lo más simple, lo más barato, un cooler, o esos coolers digitales que te garantizan, primero, que la temperatura no va a variar. Tú vas a poner a qué temperatura quiere estar, y eso es lo que va a hacer. Todas las instrucciones de embalaje le pueden encontrar en los manuales. Si se va, por ejemplo, si no cuentas con este tipo de cosas, y por ejemplo estás en provincia y tienes que referir a Lima una muestra, o viceversa, no sé, y no cuentas con estos tipos, puede ser la caja terciaria, con gel pack, pero abundante gel pack, porque si no, no te va a llegar la muestra. Otro punto, el gel pack no debe estar en contacto directo con el recipiente primario. ¿Por qué? Porque, y acá es donde digo por qué no se recomienda el rotulado con plumón indeleble, y mucho menos con lapicero. Plumón indeleble al menos es resistente al agua, pero el lapicero no va. Porque si tú lo sometes a contacto directo con el gel pack, primero se va a humedecer, se va a borrar lo que has rotulado, ya sea nombre, DNI, fecha, etc. Siempre se recomienda que esté correctamente identificado con un código de barras, para que llegue al laboratorio central y que sepan de quién es. Tenemos el envase secundario y el envase terciario. Y acá son imágenes referenciales de cómo se podría transportar de una manera mucho más simple. ¿Alguna consulta? ¿O quieren que vuelva a repetir una parte de las diapositivas? Tenemos hasta las 6:45. Me pregunto. Ya. ¿Por qué no sería recomendable una muestra contaminada con sangre? Ya hablamos de ello. ¿Alguien que me pueda dar una respuesta? Ya sea en el chat o puede activar su micro, como usted.
¿O cuál es la temperatura correcta de almacenamiento de una muestra para detección de SARS-CoV-2? Me siento solo. De 2 a 8 grados, correcto. Y según OMS, ¿por cuánto tiempo puede estar viable esa muestra? Sin pasar a congelar. Hasta 12 días, correcto. Otra pregunta sería, ¿por qué es necesario? A ver, vamos acá, voy a poner la diapositiva, ¿ya? ¿Por qué no se recomienda el uso de hisopos de madera? Correcto, interfieren con la prueba de PCR. Se ha evidenciado que se necesitan mucho más ciclos para poder detectar lo que está en estudio, ¿no? Igual, los interferentes, está el algodón, la madera, algunos componentes de la sangre, algunos componentes del suelo, del polvo. De la sangre tenemos la inmunoglobulina G, tenemos la hemoglobina y tenemos la hematina. ¿Cuál interfiere más de estos tres componentes de la sangre? Pues la hemoglobina, porque tiene 4 grupos HEM. Estos grupos HEM liberan anticloruro de hierro y estos son los inhibidores del ADN polimerasa. Entonces van a interferir en la PCR. Si nosotros tenemos un medio amarillo, ¿qué es lo recomendable hacer? Usar otro nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué ha virado? O sea, ¿qué significa que esté amarillo? Sabemos que el indicador de pH es rojo de fenol. El rojo de fenol, al haber mayor cantidad de hidrogeniones, o sea, de hidrógeno, la muestra se va a acidificar. Esto es un indicativo de que la muestra posiblemente no ha estado bien almacenado o ha tenido una contaminación bacteriana que ha acidificado el medio. Por lo tanto, el rojo de fenol vira a amarillo. Por lo tanto, no se tiene que usar. Sabemos los componentes principales de los medios es solución salina de Hank con buffer EPES. El pH idóneo es de 7.4. Y los otros componentes como albúmina, gelatina, glucosa, etcétera, les dan los componentes físico-químicos y la molaridad necesaria. También sabemos que hay medios que te inactivan con sales de guanidina, y estos medios son mucho más bioseguros y más amigables, la verdad. Hay otros medios que no tienen indicador de rojo de fenol y prefiero usar los que tienen indicador y los que te inactivan, dependiendo también para qué es lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer un cultivo de celular y quieres usar, no sé, pues, que el virus aún tenga viabilidad y que tenga esa capacidad infectiva, no vas a usar un medio que te lo inactive. Entonces tú tienes que reconocer primero los componentes de este medio, saber qué medio se ajusta primero a qué es lo que quieres hacer. Por eso siempre es importante leer los insertos que traen estos medios. ¿Cuántos tipos de muestra de tracto respiratorio hay?
Sabemos que hay de dos tipos, de tracto respiratorio superior y de tracto respiratorio inferior. De tracto respiratorio superior estamos dentro de las que es orofaringio y nasofaringio. Ahora, ¿qué tipo de muestras de tracto respiratorio inferior hay? ¿Pueden decirme alguno? No voy a retroceder. Tenemos lo que es el esputo, el lavado broncoalveolar, el broncoaspirado, más que todo ello, pero no se usa ordinariamente, son en servicios de UCI, de servicios más críticos, pacientes críticos, y lo que se usa más, es socialmente más masificado, es los hisopados. Exacto, aspirado endotraqueales. ¿Dentro de qué clase está enmarcado lo que es el transporte de muestras de tipo con SARS-CoV-2? Sabemos, ya les dije que hay 9 tipos de clases de mercancías peligrosas en sí. Son, uno, son las, vamos a poner ya, son las mercancías clase B, clase 6, exacto. Clase 6, en sí, clase 6, categoría B, y tienen una codificación 33.73, que esto nos va a identificar que en ese recipiente hay un riesgo biológico, ¿no? Hay una muestra con un posible patógeno. Y obviamente nuestro recipiente terciario, como ya les dije, tiene que tener la simbología necesaria, la de bioseguridad. ¿Cuál es el papel que juega el recipiente terciario dentro de este sistema? El recipiente terciario, más que todo, sirve para, uno, aislarlo térmicamente. Aislarlo es un sistema cerrado, tiene que ser un sistema cerrado. Lo que hace es protegerlo, exacto, protege la muestra y aísla la temperatura. Protege la muestra de humedad externa, ciertos golpes, y todo ello. Este sistema de triple embalaje ha sido probado y sistematizado, ha sido puesto a prueba mediante diferentes tipos de presiones, diferentes tipos de temperaturas, diferentes tipos de humedades, y es lo idóneo es usar este tipo de sistemas, ¿no? Pero sabemos que con la cantidad de muestras que se usa o con la cantidad de muestras que se recolecta en ciertos laboratorios, ya no entra mucho, no es muy útil, ¿no? Y la logística que se tiene que tener es un poco complicada. Entonces, de esta manera lo adaptan usando gradillas, los medios nunca debe faltar, las bolsas Ziploc para evitar derrames, el envase secundario, puede ser un frasco, la bolsa también que les digo, puede ser otra Ziploc, y el envaje terciario. Una última pregunta. Una última pregunta, y el que la responde... el libro. ¿En qué fase del laboratorio se dan la mayoría de errores? Sabemos que hay 3 momentos. ¿Estamos en la preanalítica o analítica? Exacto, preanalítica. Bueno, gracias Valentina. Siendo las 6:43, tenemos 2 minutos en mi celular. Más que todo, ya agradecer por la atención, por la oportunidad, y espero que les haya servido, ¿no? O sea, intenté esquematizarlo, no intenté hacerlo tan denso, simplemente agarrar los puntos más importantes de cada tema.
Ya les dije, tenemos que tener, primero, usar correctamente el EPP, saber a qué agente nos estamos enfrentando, cuál es el riesgo que estamos enfrentando, saber cuáles son los puntos de toma de muestra, ya más o menos les dije cómo se debe hacer, les mostré unos videos, cuáles son los errores más comunes, hasta dónde debemos llegar, hasta dónde tenemos que introducir el hisopo, cuánto tiempo tiene que estar el hisopo y rotarlo en su propio eje, obviamente. No tiene que haber sangre, el lugar tiene que estar totalmente ventilado, tiene que estar totalmente limpio, cero polvo, etcétera, totalmente ordenado, tienen que identificar bien al paciente, tienen que asegurarse de la cadena de frío, de 2 a 8 grados, ya sabemos, por lo menos 12 días, es que va a ser dentro del análisis, y va a ser luego de 12 días, mejor congelarlo, pero sabemos que muchas veces no se hace eso, si lo aplicamos a cosas, si lo aplicamos en nuestro día a día, por ejemplo, las muestras rápidamente se referencia para dar un resultado rápido. Tenemos que tener un sistema de triple embalaje que nos dan, es un sistema ampliamente usado y ya ha sido ampliamente estudiado también. Hisopos, los hisopos de Dacron, de rayón, los medios de transporte viral, los bajalenguas de madera tenemos que usar. No es recomendable los bajalenguas de metal y no reutilizar nada, obviamente. Los principales interferentes en el PCR, los pasos de la toma de muestra, ya creo que les voy a pasar las diapositivas, no estoy seguro, no mucho nada, pero acá lo pueden leer detenidamente, todos los pasos, que lo he intentado resumir. También hay ciertos criterios de aceptación de muestra en los laboratorios centrales. Si no se sigue ciertos criterios, por ejemplo, un criterio de aceptación puede ser que el medio, perdón, tenga 3 mililitros. Si tiene menos de 3 mililitros, no es aceptada. Eso ya depende de cómo es que maneje los criterios de calidad dentro del laboratorio. Ok, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Voy desactivando.